Bueno, María, pues tú das el inicio, ¿vale? Y otros temas de interés general. Como ya he comentado, por parte de nuestra institución nos acompaña nuestra decana, Ana María Jáuregui Ramírez, que será también la encargada de presentaros las principales conclusiones extraídas por este estudio. Y a quien le cedo la palabra. Por favor, Ana. Gracias, María. Muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestra casa. Es un honor que nos acompañen un año más en una de las citas anuales en la que más productivos nos sentimos, ya que de manera fehaciente y directa exponemos unos datos objetivos y reales que provienen del mundo profesional y así se refleja en esta sexta edición de nuestro barómetro industrial. Porque no solo arrojamos luz con un informe de importante calado profesional a nivel provincial, autonómico y nacional, sino que ponemos en valor también la importancia de las profesiones y de la colaboración entre ellas. Bienvenido, Tato. Gracias por respaldar un año más con vuestra perspectiva económica este informe que pretende ser testigo y guía en el sector industrial de Sevilla y provincia. Bienvenidos a todos los presentes, compañeros, medios de comunicación y a todos los que nos seguís por streaming. Deciros que lo que hoy aquí presentemos es un catalizador de oportunidades, un punto de inflexión en aquellos aspectos en los que los ingenieros mostramos nuestras negativas, pero sobre todo espejo de la realidad en la actualidad. El primer paso para el cambio es siempre mirar el problema de frente. Y ese es uno de los grandes aspectos que hoy nos ocupa. Si empezamos a ver las encuestas y los resultados de las mismas, lo hemos intentado mostrar de manera ágil y clara en una serie de transparencias, pues pasamos al perfil del encuestado. En primer lugar, me gustaría deciros que esta muestra abarca 3.500 profesionales de la ingeniería, donde al ser un sector aún bastante masculino, desafortunadamente, veréis que el porcentaje de mujeres entrevistadas o encuestadas, ha sido del 12% frente al de hombres que ha estado en el 88%. No obstante, me gustaría recalcar que podemos decir que la muestra supera en tamaño a algunas otras reconocidas en nuestro país, como pueden ser las encuestas del CIS.
Centro de Investigaciones Sociológicas que se realizan a nivel nacional y que son un referente para la opinión en nuestro país. Por lo tanto, esta muestra es bastante representativa y así lo vamos a plasmar. Por otro lado, como podéis ver, afortunadamente, el nivel de desempleo en nuestra profesión es mínimo. Tenemos una plena empleabilidad, lo comentaba antes de iniciar, que nuestro desempleo se debe, este empleo residual, sobre todo a la materia de formación. Hay muchos graduados en ingeniería que terminan y se colegian, pero prefieren seguir haciendo formación para especializarse en su trayectoria profesional. Al igual que muchos que están trabajando, pues deciden hacer un parón para también avanzar en ese sentido. Por lo tanto, tenemos que estar satisfechos de que seamos una profesión con plena empleabilidad. En relación con la situación y la perspectiva personal, el porcentaje de trabajadores por cuenta propia es superior en Sevilla que a nivel nacional y ha aumentado además respecto al año pasado. Esto pues nos hace pensar que apunta a un contexto más favorable, por supuesto, para el emprendimiento en nuestra provincia que en la media del país. Pero también podríamos pensar que este emprendimiento se debe a que nuestra industria también es más débil. Sea como sea, es un dato positivo y estamos a la cabeza en el emprendimiento a nivel nacional. Además, hay que añadir que hay una visión de mejora en el bienestar de la empresa. En la empresa. O sea, los encuestados dicen que se encuentran mejor, más atendidos y con mejor calidad. Esto, además, se le puede añadir que también nos transmiten que hay más posibilidades de proyección profesional. Estos datos se deben a que, por un lado, se ha mantenido el teletrabajo como opción en muchas empresas y, por otro, refleja que la ingeniería está muy demandada y somos más necesarios en el contexto actual. Esto se puede enlazar también con cifras que tenemos de un observatorio de la ingeniería que se hizo a final del año pasado, donde se decía que en la próxima década se iban a necesitar más de 200.000 ingenieros, además de los que ya tenemos. Por lo tanto, va en sintonía. En relación con la crisis productiva y económica, pues podemos decir que los encuestados no se muestran muy positivos con la situación económica ni con las medidas adoptadas por las distintas administraciones. Sin embargo, un 71% de los encuestados asegura no haber experimentado paro productivo, con lo cual es bastante positivo, y por el contrario, un 21% sí lo ha experimentado, achacándolo a la crisis económica y a todas las circunstancias que la han rodeado en este último año. En cuanto al sector industrial, los sevillanos se muestran más críticos que a nivel nacional, aunque ligeramente más positiva la sensación que en el año pasado, lo que arroja una leve mejora del sector. De forma general, las razones más votadas del retroceso en la industria son, y además por este orden, el elevado precio de la energía, la elevada inflación y la incertidumbre económica. Estos son los tres datos más relevantes que hemos podido extraer de este barómetro. Si abordamos aspectos como la crisis energética o fondo Next Generation, la respuesta ha sido también uniforme. Los altos precios energéticos afectan a la competitividad del sector industrial. Y por otro lado, la llegada de estos fondos no es la esperada, ya lo anunciábamos el año pasado y seguimos diciéndolo este año. Aunque sí es cierto que la visión de la gestión es negativa, pero hay un 12% de los ingenieros que afirman que su empresa ha recibido ayuda o se encuentra inmerso en algún proyecto, siendo su nivel de aceptación medio o bueno. Por lo tanto, resumiendo esta situación de los fondos, decimos que se ha avanzado. Evidentemente, se ha avanzado mucho más en aquellas empresas
que tienen ya pues un nivel de facturación y una identidad, pero es cierto que a la pequeña y mediana empresa los fondos prácticamente pues no llegan. Y desde aquí queremos pues alertar en este sentido a las administraciones que corresponden que hace falta una gobernanza de manera que estos fondos se puedan poner en la calle y ejecutar. Es imprescindible para que podamos avanzar como sociedad y mejore nuestra economía. También hemos encuestado sobre los PERTEs que se han puesto por parte del Ministerio de Industria en marcha desde que se comenzó el tema de los fondos europeos. De estos 11 PERTEs aprobados, 8 están relacionados con la industria, pero no son de manera directa, sino que abarca algún sector industrial. Por lo tanto, ninguno es específico para el sector industrial. Y de ahí que al observar esta situación, pues hayamos querido proponer en la encuesta distintos PERTEs para ver qué se opinaba desde el sector de la ingeniería. En este aspecto, pues como podéis ver, dentro de lo que es la encuesta, se han priorizado los siguientes PERTEs, posibles PERTEs a poner en marcha: autoconsumo y comunidades energéticas, el PERTE de la pyme industrial y el de la innovación tecnológica. Estos son los más demandados por nuestros ingenieros. Pero también podemos comenzar a concluir con varios mensajes a preguntas de actualidad. Por un lado, ante el alto coste del suministro eléctrico, hay un 75% de los encuestados que opinan que se debe alargar la vida de las centrales nucleares. Este ha sido un debate que ha habido durante el año pasado, donde había pues distintas opiniones. Pues el sector de la ingeniería opina que en un 76% que se debe de alargar esta producción de energía a través de centrales nucleares, frente al 17% que opina lo contrario. Al mismo tiempo, un 96,29% piensan que es necesario una reforma del sistema eléctrico en nuestro país. Veréis que este dato es contundente, yo creo que es el más contundente de toda la encuesta, donde todo el mundo, básicamente, 96,23%, casi la totalidad de los encuestados, opina, y no cabe la menor duda, que es necesaria esa reforma. En definitiva, tanto la industria como a nivel particular, todos nos hemos visto afectados por este incremento en el precio de la energía. En relación con otras de las preguntas de actualidad, donde se requiere conocer la opinión de los encuestados sobre las rígidas medidas de control medioambiental a las que estamos sometidos en Europa, y esto no significa que no las compartamos, simplemente estamos expuestos, todos los países europeos, a cumplir una normativa bastante rígida en este sentido, pero sin embargo, pues hay otros países de los cuales nosotros importamos materias primas o productos determinados donde no se le exige esos mismos criterios. Por lo tanto, estamos favoreciendo a mercados que no cumplen con la normativa medioambiental. Parece poco razonable. Entonces, aquí se pone de manifiesto como principales medidas, según los encuestados, las más votadas, la necesidad. Son varias propuestas las que hicimos, la pueden ver aquí en esta transparencia, pero las más votadas son el hecho de exigir la necesidad del cumplimiento de medidas medioambientales en origen y al mismo tiempo también medidas más estrictas en la homologación de productos para que podamos ser competitivos. Pues una vez llegado aquí, voy a ir finalizando para dar paso a Francisco Tato, decano del Colegio de Economistas y gran amigo, que ya, pues como he dicho anteriormente, agradecer su compañía por cuarta vez en este barómetro industrial, para que nos enmarque todos los aspectos con los que voy a finalizar y que están más relacionados con el tema económico y la perspectiva económica y sus fuertes lazos además con el sector industrial y empresarial. Quiero finalizar con la subida de tipos de interés,
donde se ve que la mayoría de los ingenieros sevillanos, en un 62%, opina que es agresiva esa subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y además cómo influye de manera, bueno, pues que resta en el sector industrial. Además, consideran el 77% de los ingenieros encuestados que es necesario una política fiscal determinada y específica para el sector industrial. Y aquí, como verán, quiero hacer un pequeño resumen. Tenemos luces y sombras, tenemos dificultades, pero también tenemos oportunidades. En definitiva, una transición energética que nos tiene, pues, como se puede decir de forma llana, el alma en vilo, una inflación que nos agobia y un mercado global en desigualdad de oportunidades. En definitiva, para mí, como decana de esta institución, son los 3 aspectos fundamentales que abordaría de forma más intensa en los datos que nos da este barómetro, ¿no? Si les parece, por no alargarnos tampoco mucho más, voy a ceder la palabra a mi compañero Tato para que, por favor, pues nos arroje un poco de luz desde esta perspectiva profesional que conoces también, de la económica, ante estos datos que hemos presentado. Así que voy a decirte que nos cuentes cómo ves este panorama y, bajo tu opinión, cuáles serían las posibles medidas a tener en cuenta para poder mejorar esta situación. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, en primer lugar quiero pedir disculpas por mi retraso a la asistencia de este acto. Lo tenía agendado a otra hora y bueno, eso es lo que ha hecho que me demore. A los presentes en la sala pues ya le he pedido mi disculpa. También quiero pedírsela a aquellos que están en streaming. También igualmente pues agradecer a Ana que cuente con nosotros para la presentación de este barómetro. Ana, ya casi lo que me queda es colegiarme aquí, porque bueno, últimamente en los últimos meses pues las presentaciones que hemos hecho aquí pues ha hecho que esté bastante tiempo con vosotros, lo cual es un verdadero placer por mi parte. Bueno, sin más dilación, a ver si consigo. No pasa nada porque no pasa nada, vale, pues entonces me da exactamente igual, es que está ahí un poco de capa caída y bueno, evidentemente el barómetro pone de manifiesto pues una serie de problemas en el ámbito económico, como puede ser la elevada inflación, el precio de la energía, la incertidumbre económica, la subida de los tipos de interés, fondos Next Generation, la política fiscal, la reforma laboral. Bueno, voy a intentar abordar todos y cada uno de esos problemas y dar un poquito mi punto de vista, y además lo hacemos en un momento pues en el que en el Colegio de Economistas de Sevilla, el Colegio Profesional de Economistas de Sevilla, pues el pasado martes tuvimos la ocasión de presentar nuestro barómetro del primer trimestre de este año, con lo cual, bueno, pues muchas de esas inquietudes pues recogemos aquí cuáles son nuestras previsiones y cuál es nuestro punto de vista en relación a las mismas. Es cierto que vivimos unos años pues bastante convulsos, desde la crisis financiera del año 2008, pues luego pasamos a la crisis COVID, posteriormente la crisis inflacionaria y bueno, no sé si ahora volvemos de nuevo a una crisis financiera con todo esto del Silicon Valley, pero bueno, creo que hay excesivo nerviosismo en relación a eso y no es para tenerlo tanto. Pero bueno, voy a intentar abordar todas esas cuestiones, a ver si somos capaces de arrojar algo de luz, aunque ya sabes que las previsiones en este entorno de incertidumbre pues son muy, muy difíciles. Alguien decía que los meteorólogos existen para que haya alguien más que se equivoque que un economista, con lo cual, bueno, pues siempre los tendremos ahí de referencia y nosotros lo que realmente somos especialistas es en predecir el pasado.
¿no? Eso lo hacemos magníficamente bien. Pero bueno, sí, bien. Siempre sabemos las causas de lo que ha pasado, muchas veces nos cuesta algo adelantarnos, pero es evidente, esto es la economía en contra de lo que el mundo piensa que bueno, esto es una ciencia exacta y nada más lejos de la realidad, es una ciencia social que en definitiva tiene que predecir el comportamiento humano y eso pues es muchas veces bastante complicado. Para contextualizar esta situación, lo primero que me gustaría es abordar 2 o 3 pinceladas en torno al entorno internacional, ese entorno internacional que sigue marcado por la guerra de Ucrania, guerra que desgraciadamente pues ya tenemos todos internalizada en nuestra vida diaria y que, bueno, pues ahí está, si sigue exactamente igual, pues las previsiones que vamos a hacer ahora pues podrán ser fiables o no. Cualquier cambio de tendencia en ese conflicto bélico pues pueden hacer decantar hacia un lado o otro cualquier tipo de previsiones. Ahora todas las entidades internacionales pues están previendo pues un crecimiento superior al que inicialmente se había previsto, están mejorando esas previsiones. Pero entramos ahora en otro de los grandes problemas a nivel internacional, nacional y local, como es el tema de la inflación. La estadística lo ha puesto de manifiesto. Ese es el verdadero y gran problema que tenemos actualmente en nuestra economía. Pudiera parecer que para primavera pues la inflación pudiera estar controlada, pero bueno, ciertamente eso no ha sido así. Tenemos todavía la inflación algo desbocada, Alemania no la tiene controlada, países como Letonia, Estonia, Lituania pues siguen teniendo inflación de 2 dígitos, mientras eso acontezca por los bancos centrales a nivel internacional, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, en este caso concreto, pues van a seguir subiendo los tipos de interés, porque además es la única manera de controlar la inflación. No hay otra. Decía el estudio que pudiera parecer que la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y la Reserva Federal pudiera ser desorbitada, yo creo que más bien lo contrario. O sea, los tipos de interés deberían subir y acompasarse a la inflación y sin embargo lo estamos subiendo por debajo de la inflación. Con lo cual, bueno, pues ciertamente yo no me gustaría estar en los pellejos del Banco Central Europeo para tomar las decisiones que hay que tomar, porque vemos también que este tipo de decisiones de subidas de tipos pues tienen sus efectos colaterales que se han puesto de manifiesto pues en la crisis del Silicon Valley Bank, que bueno, pues la verdad ha sido efectivamente consecuencia de esos tipos de interés, pero hay que contextualizar qué es el Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank es un banco que está muy focalizado en las startups, con la volatilidad que ello conlleva y que, bueno, en el entorno podemos decir que es un banco 2 veces Unicaja, lo que en el entorno americano pues es una entidad bastante pequeñita. ¿Y qué le pasó al Silicon Valley Bank? Bueno, pues que tenía muchos fondos, muchos depósitos de esas empresas y entonces pues tomó una decisión inicialmente acertada porque daba seguridad, pero finalmente ha devenido en una solución no acertada. ¿Por qué? Porque invirtieron todos en depósitos, letras del tesoro y activos de esa naturaleza. Activos que en aquel entonces, cuando ellos invirtieron, pues estaban en unas rentabilidades del 1, 2% o incluso menores. Y bueno, pretendían mantenerlos a vencimiento y hubieran tenido una rentabilidad de ese tipo. ¿Qué pasa? Que los clientes del Silicon Valley Bank empiezan a retirar los fondos y como consecuencia de que empiezan a retirar los fondos, pues hay una falta de liquidez en la entidad financiera. Esa falta de liquidez hace que esos depósitos que tenían los tengan que vender antes del vencimiento. Es decir, para entender cuál ha sido la pérdida que ha sufrido el banco, si antes teníamos unos fondos, teníamos 100 que nos daban una rentabilidad del 2%, ¿vale? Pues ahora los tipos de interés están al 4%. Entonces, para obtener un comprador esa rentabilidad del 4%, pues yo eso que valía 100 lo tengo que vender a 50, con lo cual estoy generando una pérdida de 50. Eso es lo que ha pasado en definitiva en el Silicon Valley Bank.
Entonces, bueno, eso ha producido pues un efecto contagio que a mi juicio pues un nerviosismo que pudiera estar fuera de rango. Y ese nerviosismo que pudiera estar fuera de rango puede hacer que empecemos a retirar depósitos ante entidades financieras que son solventes como las entidades nacionales y las entidades europeas, y si todos vamos a retirar nuestros fondos, eso va a generar una crisis de liquidez. Los bancos no tienen el dinero en una caja fuerte para que nosotros vayamos a retirarlo cuando queramos, sino que lo tienen invertido en determinados activos. Si eso ocurre, que todos vamos a retirar los fondos, pues podremos tener un problema de liquidez en nuestras entidades financieras. Pero gracias a Dios, en esta ocasión, tanto la Reserva Federal en Estados Unidos como el Banco Central Europeo pues han reaccionado muy rápido. Han apoyado diciendo que la liquidez necesaria se iba a aportar a las entidades financieras, con lo cual eso ha devuelto cierta tranquilidad al mercado. Máxime también cuando pues el tema del Credit Suisse Bank pues se ha resuelto de una forma razonablemente bien y en plazo corto, con lo cual eso ha generado esa liquidez en los mercados. Hablando de otras de las causas de la inflación, que siempre hablamos por la subida de las materias primas, subida de la energía y todo eso, pero también una de las causas principales de la inflación que tenemos en la actualidad ha sido que quizá el Banco Central Europeo se ha pasado dándole a la maquinita del dinero. Se ha pasado, hemos generado incrementado de una manera importante la masa monetaria pues para hacer frente a todas estas circunstancias de crisis y evidentemente si tenemos para comprar unas cosas finitas, lo que se puede adquirir son de cantidades finitas y duplicamos el dinero que hay en circulación, pues esas cosas pues van a costar el doble. Y eso es lo que de alguna manera nos ha pasado. ¿Qué van a seguir haciendo los bancos centrales europeos? Pues sin lugar a dudas subiendo los tipos de interés. No prevemos que en este año 2023 pues haya una bajada, una suavización de los tipos de interés. Los bancos centrales europeos van a seguir, los bancos centrales, la Reserva Americana va a seguir subiendo los tipos de interés porque, en definitiva, hay que enfriar, y pongo la palabra enfriar entre comillas porque no es exactamente así, pues hay que enfriar la economía pues para volver a tipos de inflación pues del 2% aproximadamente. ¿Por qué? Pues porque estamos en unos entornos de crecimiento del 1,5% con tasas de inflación del 3-4% y esas tasas de inflación lo que hacen es comerse nuestro crecimiento y eso no puede ser. Si crecemos al 1,5% y la inflación es del 3-4%, real, en términos nominales no estamos creciendo, sino que estamos decreciendo, producimos menos, nuestras economías producen bastante menos. Con lo cual, bueno, pues aquellos que tengan hipotecas a tipo variable, pues quizás se pueden plantear ponerlas a tipo fijo, porque a mi juicio los tipos de interés van a seguir subiendo en este entorno en el que no somos capaces de controlar la inflación y quizás también haya que reducir la masa monetaria, lo que conllevará pues una situación de recesión en algunos sitios. Pero bueno, vamos a ver si los bancos centrales son capaces de capear este temporal de una forma razonable y van midiendo los tiempos y haciéndolo razonablemente bien. El tema de las materias primas en las que se incluye la energía, razonablemente el precio de estas materias primas se ha moderado. Todos los desajustes en la economía conllevan tensiones en los precios. ¿Qué pasaba? Nosotros antes pues comprábamos el trigo, determinados cereales los comprábamos en Ucrania, nuestra energía las comprábamos a la Unión Soviética. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que esos desajustes nos ha hecho que tengamos que buscar mercados alternativos. En el inicio hay eso supone una subida de los precios, pero que luego con el transcurso del tiempo, cuando el mecanismo internacional se va ajustando de nuevo, pues los precios vuelven a esa estabilidad. Y en las materias primas, pues creo que esa estabilidad pues ya se está produciendo. Al igual que en la energía, gracias a Dios hemos tenido un invierno suave en Centro Europa, lo que ha evitado esas tensiones hacia los precios de la energía. Ya el hemisferio norte ha pasado el invierno,
Ahora el que entra en el invierno es el hemisferio sur, pero el hemisferio sur ya sabemos que pues es menos electrointensivo, con lo cual no es previsible que en el corto plazo haya de nuevo esas tensiones en los precios de la energía. Tensiones que evidentemente eran muy claras y muy evidentes antes del invierno, que era cuando se tomó esta muestra, con lo cual la preocupación por parte de vuestro colectivo pues estaba totalmente fundada. Y todas estas son las variables, y ahí hay una variable que no ha salido y que a nosotros lo pusimos de manifiesto en el barómetro que presentamos el martes, pues nos pone, es una variable que nos preocupa bastante, y especialmente a nivel local y a nivel andaluz, como es la sequía. La sequía está generando un problema enorme en nuestra economía y más en la economía andaluza. Un reciente estudio de Loyola cifra la caída del PIB en un 7% del PIB, el hecho de que tengamos los embalses al 28%. En la actualidad, pues esos embalses los tenemos al 25%, con lo cual ese es uno de los grandes problemas que tenemos. En este entorno, ¿cuáles son nuestras previsiones de crecimiento que publicamos el pasado martes? Pues en Andalucía prevemos crecer en el año 2023 un 1,4%, mientras que España lo hará un 1,5%. Crecemos de una forma razonable convergiendo con España, pero sin embargo ya algunos informes, como por ejemplo el del BBVA, han mejorado las previsiones para España al 1,6%, sin embargo para Andalucía las cifran en el 1,4%, con lo cual se aumenta esa brecha. Y eso no es sino consecuencia de la sequía, entre otras cosas. Y ya vamos a centrarnos en cuáles son nuestras previsiones ya a nivel local, a nivel provincial. Observamos una ralentización en el crecimiento en la constitución de sociedades, sigue siendo positiva esa creación de sociedades, sin embargo, pues la pendiente ha disminuido, la matriculación de los coches sigue creciendo, pero aún todavía no hemos llegado a las cifras prepandemia. Las pernoctaciones en Andalucía no hemos recuperado los niveles prepandemia, aunque Sevilla se comporta mejor que Andalucía. No obstante, aunque no hemos recuperado el número de pernoctaciones, sí el volumen de facturación, puesto que el incremento en los precios ha sido sustancial, lo que puede hacer que nos haga menos competitivos con relación a otros puntos turísticos. A nivel negativo, pues hemos disminuido las exportaciones, lógica consecuencia pues de la sequía. El 70% del aceite se exporta, pues una cosecha al 50% pues supone bajada de las exportaciones en el sector agroalimentario. Y sin embargo, pues estamos aumentando algo las importaciones, lo que hace pues puede generar desequilibrios en nuestro modelo productivo, nuestra balanza productiva. A nivel de empleo, bueno, pues esta es una de las buenas noticias. A pesar de que estamos creciendo poco, pues no se está destruyendo empleo, lo que, bueno, pues parece algo significativo. Antes, crecimientos inferiores al 3% conllevaban destrucción del empleo, pero sin embargo, pues a eso ahora pues no acontece, gracias a Dios. Ahora hablaremos algo del mercado laboral y de la rigidez de ese mercado laboral. Bueno, pues como decía, no prevemos que el tipo de interés caiga, y en este entorno, pues para Sevilla, que son datos que quizás nos interesan más a nivel local y más nosotros que somos colegio provincial, pues el PIB en 2023 será del 1,5%, mientras que en el 2024 será del 1,3%. Creceremos, los indicadores nos van diciendo que en el año 2023 vamos a crecer menos que en el año 2024 menos que en este 2023. Pudiera parecer inicialmente que este iba a ser un año de transición para un posterior arranque, pero vamos viendo que hay algunos datos que no nos lo aventuran así. El paro, bueno, pues el paro lo vamos a situar en Sevilla en el 2023 en el 16%,
y en el 15,2% en el año 2024. ¿Vale? Eso es lo que se veía, que a pesar de que el crecimiento no es significativo, pues no se está destruyendo empleo. Lógicamente, no son cifras estas de 2 dígitos para estar orgullosos de nuestra economía, ni mucho menos. Pero si tenemos en cuenta que antes las cifras de paro a nivel de Andalucía y de Sevilla estaban en torno al 20%, pues bueno, algo hemos mejorado. Pero evidentemente cifras de desempleo de 2 dígitos, pues sería para que estuvieran los contenedores ardiendo en la calle, cosa que no están por las circunstancias que ahora más adelante vamos a ver. Y en el tema del índice de precio al consumo para el 2023, pues prevemos todavía un crecimiento del 3,8% por encima de los objetivos que serían razonables del 2% que se marca el Banco Central Europeo, y en el 2024 suavizaremos a ese 2,4%. Todavía es necesario ajustar más la inflación. ¿Y qué puede pasar para que estas cifras y estas previsiones mejoren? Pues 2 cosas. Pueden pasar 2 cosas. La primera es que llueva. Que llueva, con lo cual nuestro sector agroalimentario, el sector agrícola supone un 5% a nivel de Andalucía y un 20% el sector agroalimentario, con lo cual eso daría un impulso importante a nuestra economía local. Y por otra parte, pues la buena gestión de los fondos Next Generation, que pueden servir de palanca para ese crecimiento económico. Era otra de las preocupaciones que se ponía de manifiesto en el barómetro, pues esos fondos Next Generation. Ciertamente estamos en un modelo de esos fondos que Bruselas nos ha impuesto excesivamente rígido en la justificación y en la acreditación. Eso va a generar muchos problemas de tramitación, con lo cual, si nuestras administraciones no están perfectamente preparadas para la tramitación, pues al final estaremos devolviendo esos fondos. Eso va a ser un problema, y va a ser un problema especialmente en este año. Siempre pues, nos vienen mal dadas determinadas circunstancias. Un año crucial para la gestión de los fondos Next Generation, pues nos metemos en un proceso electoral. Proceso electoral a nivel local, a nivel municipal, cuando gran parte de esos fondos se van a gestionar a nivel local y a nivel municipal, y luego a final de año pues otras elecciones, con lo cual bueno, pues vamos a gastar más de la cuenta y luego esas consecuencias las pagaremos. Para ir concluyendo, el tema del mercado laboral, que también ha salido aquí. Estamos en un modelo de mercado laboral pues muy rígido. Todas las modificaciones que se han hecho no han ido encaminadas a esa flexibilización que hubiera sido necesaria, y además, bueno, pues continuamente subidas del salario mínimo profesional, de las cotizaciones, de las negociaciones colectivas que están metiendo cierta tensión, lo que lleva pues que al empresario o bien no contrate o bien se vaya a la economía sumergida para esas contrataciones. Con la paradoja, a su vez, que hay sectores en los que no se encuentra mano de obra. No se encuentra mano de obra, no estamos hablando de vuestro colectivo que está dentro del empleo, pero bueno, todos aquí a nivel Sevilla conocemos que si no hay gente para trabajar en la feria, para los montadores, para los ambigus de las casetas, y porque es que estamos en un sistema de excesiva protección, a mi juicio. Creo que tenemos que replantearnos esa excesiva protección, pues para que la gente pudiera tener interés en el trabajar. Con lo cual entiendo que debemos replantearnos esas ayudas, aquel que lo necesite ayudarlo, pero no se puede hacer de estas ayudas un modo de vida. Esto está para ayudar circunstancialmente, pero no para hacer un modo de vida. Y finalmente, la política fiscal del gobierno, bueno, pues ya conocemos cuál es esa política fiscal, de alguna manera, pues apretar al sector empresarial en contra de lo que hacen otros países, como podemos tener nuestros vecinos portugueses, o incluso Irlanda, que es la que ha liderado el crecimiento en Europa, superaron los niveles prepandemia con unas políticas fiscales pues
pro empresario para generación de riqueza, generación de empleo, que luego eso va a revertir a las arcas públicas. Y creo que no me he dejado así nada de las inquietudes que se ponían de manifiesto en la encuesta, y sin más, si hay cualquier tipo de pregunta, pues quedo a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Gracias, Tato. A ver, yo no sé si por streaming se ha volcado alguna pregunta o no. Tenemos aquí también los medios de comunicación. Bueno, está nuestra compañera de la SER, si quería preguntar algo, y después yo también te haré alguna pregunta. María, si no te importa, pues para ver, no sé si tenemos micrófono para que se le escuche, o te pones aquí en el atril para hacer la pregunta, por favor. Sí, se lo puedo... Pero bueno, que ya se levante y pueda hacerla desde ahí, yo creo que es lo mejor. Sí, una cuestión que me ha llamado la atención de este estudio es que Sevilla lidere el emprendimiento en este sector. Es algo que lleva pasando mucho tiempo y luego lo justifica en el contexto. Me gustaría que nos explicara a qué se debe este cambio, si que se ha producido un cambio, que creo que sí. Y por otro lado, aprovecho que ya estoy aquí también, ayer se presentó la alianza por el hidrógeno en Andalucía. Me gustaría, bueno, el presidente Moreno citó ejemplos, ¿no?, que hay proyectos que se están llevando a cabo, citó 2 proyectos, creo recordar, en Huelva y en la provincia de Cádiz, no sé si en el campo de Gibraltar. Sé que en Sevilla también hay algún proyecto, un proyecto muy interesante en el puerto. ¿Qué papel va a jugar Sevilla en esta alianza por el hidrógeno y en lo que está por venir, ¿no?, muy relacionado con esos fondos europeos que, como hablábamos anteriormente, apuestan en gran medida por este nuevo combustible? Muy bien. Muchas gracias por tu pregunta, por tus preguntas. Empezando por la primera que nos traslada respecto al emprendimiento, pues como ya he dicho anteriormente, en el caso de las encuestas, ¿no?, de cómo se veía y cómo se podía interpretar, tenemos una transición energética que, como todos sabemos, pues está al alza. Es cierto que ahora los precios de la energía, como ha dicho Tato, están más suaves. Llegará el invierno, tendremos que ver cómo llegamos a esta situación. Y mientras tanto, ¿qué se hace? Pues se intenta buscar todo tipo de soluciones. Y nosotros, uno de nuestros grandes nichos de trabajo y de mercado, bueno, estamos en cualquier área que te puedas imaginar, pero es el sector energético. Por lo tanto, en la cuestión de renovables, autoconsumo, generación de energía en todas sus modalidades, estamos pues en el 80% de los proyectos que se visan en industria. Es decir, este colectivo de ingenieros, que es el mayoritario, y me gustaría remarcarlo porque muchas veces somos desconocidos ante la sociedad, porque trabajamos en silencio desde hace mucho tiempo, pero es verdad que aportamos mucho para que se pueda evolucionar como sociedad y como industria. Está volcado, nosotros los vemos en los trabajos visados, como comentaba, todo lo relacionado al tema de energía. ¿Esto qué ha hecho? Pues lo que ha hecho ha tenido un efecto donde muchas personas que trabajaban de forma autónoma pues hayan crecido y hayan tenido que contratar a más personal, que también tenemos un problema de personal. Antes Tato decía que en la feria, que en la mano de obra, porque estábamos demasiado protegidos, pero nosotros tenemos un problema porque faltan ingenieros e ingenieras. Esto lo comentábamos antes del inicio. Tenemos un déficit. Nos llegan las empresas y nos piden, por favor, que le podamos nutrir de estos perfiles. Y, lamentablemente, tenemos que decirle que no disponemos de personal para poder ofrecer. Esto es así. Y si hoy estamos en esta situación, con el estudio que también he mencionado antes del Observatorio de la Ingeniería a nivel nacional, donde a través de las distintas empresas y los sectores productivos se decía que hacía falta aumentar en la siguiente década 200.000 ingenieros e ingenieras, pues la verdad es que en este aspecto tenemos, digamos, un problema que también hay que solventar. Esto en relación a la primera pregunta.
También es cierto que si hubiera mucha industria, muchas de estas personas estarían trabajando en la industria o grandes empresas energéticas, ¿eh? Pero bueno, afortunadamente hay trabajo, sea como sea, en el sector donde nos movemos, ¿no? Y no tenemos ningún problema en el empleo, como acabo de decir. Y después, por otro lado, el tema del hidrógeno. También lo hemos comentado, no aquí en el streaming, pero sí antes del inicio. La Comunidad Europea, la Unión Europea ha hecho una apuesta muy grande con el tema del hidrógeno. Ha puesto mucho dinero, no sé si en exceso, como decíamos antes, pero efectivamente es que es necesario. De aquí a 2035, todos hemos visto en las noticias que los coches de combustión se van a eliminar, por ejemplo, ¿no? Por poner este ejemplo, y el hidrógeno pues será una salida en este contexto. Tendremos vehículos eléctricos y con energías alternativas, sobre todo con hidrógeno. Por lo tanto, si la apuesta europea es que hay que buscar este tipo de energía, nosotros que estamos en un lugar geográficamente hablando privilegiado por nuestro sol, por nuestra ubicación, por sectores que bueno, tenemos un puerto como el de Algeciras, que si no recuerdo mal es el tercero más importante en Europa. Por lo tanto, tenemos que ponernos a la cabeza, no solo en el hidrógeno, sino de forma general en el autoconsumo y en las renovables. Y creo que en este sentido pues vamos por buen camino. Efectivamente, y coincido también con Tato, el problema del agua. No se ha puesto de manifiesto en el barómetro, es un barómetro que se ha hecho a nivel nacional, todas las provincias españolas no tienen este problema, pero sí es cierto que en Andalucía lo tenemos. También es verdad, y tengo que decirlo, por los foros donde estamos presentes, que se están tomando muchas medidas por la Consejería de Medio Ambiente y Economía Azul para poder hacer y transformar tanto las aguas residuales como poder adaptar el agua del mar. Pero estos son soluciones porque se ve venir este gran problema que hará que crezcamos menos, todo lo que Tato ha puesto hoy aquí encima de la mesa. Esperemos, por favor, no sabemos cómo pedir lo que llueva, y que todo esto pues mejore no solamente en la faceta del hidrógeno, sino en la industria. Y no solo en la industria agroalimentaria, sino en la industria en general. Nosotros necesitamos bastante agua en todos los sectores productivos. Entonces, el hidrógeno, nosotros desde el colegio sabemos perfectamente esta apuesta europea, nacional y, por supuesto, liderando a nivel andaluz. Y, por lo tanto, aquí en Sevilla, como bien has dicho también, hay un proyecto muy bonito en el puerto y hay otros más que todavía no han sido o no se han dado a conocer. Y estamos trabajando a marcha forzada pues con nuestros ingenieros para poder estar a la cabeza de esta tecnología del hidrógeno verde. El hidrógeno siempre ha existido, pero ahora es una gran demanda. Pero también, como sabes, porque lo hemos comentado, tenemos déficit de personas. Cuando nos vienen todas las empresas que están ahora inmersas en el tema de hidrógeno, pues tampoco tenemos personal. Bueno, ingenieros, ¿no? No es que poder enviar. Así que lo que necesitamos es que mucha gente joven vea como alternativa el hecho de estudiar una ingeniería, porque tendrá un futuro prometedor y además formará parte de esta transformación y esta evolución, que estamos en un momento muy especial, ¿eh? Muy especial. Antes lo comparábamos con una cuarta revolución industrial, perfectamente, donde no solamente es la energía, sino la transformación de la empresa, la digitalización, la creación de nuevos puestos de trabajo que todavía no se conocen, al igual que habrá otros muchos que dejen de ponerse en valor, como ha pasado ahora en Valencia, como hemos visto en las noticias de la cadena de producción de Ford, donde va a haber pues 1000 puestos de trabajo que van a un ERTE y que además se va a necesitar empleos que todavía no están en auge. Por lo tanto, estamos en un momento muy bonito, visto desde el punto de vista de la ingeniería, con muchas inquietudes y muchos problemas, pero también muchas oportunidades, como dije durante la presentación del barómetro. ¿Tú quieres añadir algo? Pues la verdad que lo has dicho absolutamente todo. Bueno, para nosotros
Todavía, evidentemente, Andalucía tiene que convertirse en un referente en el cambio a esas energías renovables, y estoy muy de acuerdo contigo en que estamos en un momento crucial. Si sabemos montarnos en este tren, pues seremos los primeros, y la verdad que nos dará una ventaja competitiva con relación al resto, puesto que tenemos unas posibilidades naturales que nos ayudan mucho para ello. A nosotros siempre miramos los números y todavía nos surgen algunas cuestiones de saber si esto va a ser económicamente viable. Es cierto que al inicio pues estos proyectos no son muy viables desde el punto de vista económico, pero bueno, se va recorriendo, al final se hacen viables. Bueno, pues creo que es una apuesta, y una apuesta fundada, está haciendo Europa, están haciendo, y aquí desde Andalucía pues también tenemos que sumarnos a ese carro. Yo, si me permitís, quiero añadir, el otro día estaba en un foro en la CEA, la Confederación de Empresarios Andaluces, y se hablaba, no todo el mundo evidentemente está en la misma armonía o en la misma línea, pero que todo esto ha llegado para quedarse. Ya se ha quedado, y no es una opción, es una obligación. Por lo tanto, visto desde este punto de vista, efectivamente, a ver, aquí estamos representando dos colegios profesionales donde sin economía no hay desarrollo. Pero también es cierto que sin visión, y a veces hay que ser un poco arriesgado, no se avanza. Por lo tanto, ese equilibrio yo entiendo que es fundamental. Antes decías que los tipos de interés era necesario que subieran, y de hecho esto debe ser así para que podamos pues soportar todo lo que se está viviendo a nivel económico. Pero también es verdad que el que lo padece expresa lo que se ha visto en este barómetro. Esto es como si te pones enfermo, a nadie le gusta, pero está ahí, y el doctor te manda un medicamento y dices, bueno, me lo tendré que tomar para llegar a buen puerto, pero realmente me voy a quejar durante unos días porque esto se me ha venido sobrevenido, ¿no? Entonces es algo parecido. Por lo tanto, los puntos de encuentro y las visiones son muy similares, pero también es cierto que hay que avanzar. Y yo aquí sí que te voy a hacer una pregunta, que es lo que decía anteriormente. Si tenemos una inflación a estos niveles, tenemos una serie de situaciones, ¿no?, que nos rodean, como la sequía, como el precio de la energía, y además se prevé que esos tipos de interés sigan al alza. ¿Qué recomendaciones le harías tú a la industria y a la pequeña y mediana empresa para poder adaptarse a esta situación en la que estamos inmersos, que es o te adaptas y te transformas y empiezas a trabajar en los cánones impuestos, o desapareces, como bien sabes? Y tenemos, por otro lado, la situación de los fondos, que hemos dicho que no están llegando, los fondos europeos no están llegando en la medida que deben de llegar, y que además se puede acentuar la situación por el tema político que tenemos a lo largo de 2023. Por lo tanto, combinando todo esto, ¿qué receta le darías tú al empresario y a la industria para poder abordar de la mejor manera esta circunstancia? Yo sé que no es fácil, pero bueno, queríamos que pusieras aquí de manifiesto tu punto de vista. Nada fácil. Vamos, he de decir que yo en mi despacho asesoro a muchos empresarios y yo no soy capaz de ser empresario. O sea, vaya por delante la dificultad y la heroicidad que tiene el hecho de ser empresario, no solamente en este país, sino en cualquier otro. Esto es ciertamente, el problema que tenemos es que estamos con la manta, y que si tiramos de un lado se nos enfrían los pies, y si tiramos para resguardar los pies pues se nos enfrían los brazos y la cabeza. Es complicado. Pero yo al empresario sí que le diría que tiene que seguir mirando al futuro con el mismo optimismo que viene haciendo hasta ahora, pero meditando mucho sus inversiones, y sobre todo, en este momento de incertidumbre, de inflación, en las que las posibilidades de acceder al crédito se van a endurecer, pues lo único que quedan son esas políticas públicas de sumarse a esas ayudas
que le van a venir y que tiene que saber que gestionar. Con lo cual, lo que tiene es que estar preparado para saber gestionar convenientemente esas ayudas que le van a permitir el crecer. Porque fuera de esas ayudas va a tener muy complicado el crecimiento. Con lo cual hay que exigir a las administraciones pues que evidentemente gestionen de manera oportuna esas ayudas, y el empresario pues que las sepa gestionar convenientemente, y que el I+D y el I+D+I y todo eso, pues es el momento crucial para adaptarse a ese cambio. Porque el que lo haga va a triunfar y el que no se va a quedar. Eso es así. Y tú lo has dicho muy bien. Esto ha venido para quedarse. Está ya. Como no nos adaptemos, pues nos quedamos fuera. El problema también que tenemos en Andalucía es el tamaño de nuestras empresas. Ese es un problema que lastra de una manera importante nuestra competitividad. Podemos tener pleno empleo, imaginaros, este ejemplo lo ponía siempre Rogelio Velasco, el anterior consejero, y a mí me gustó porque es muy gráfico. 2 economías con pleno empleo, las 2 economías tienen 1.000 trabajadores, una tiene 1.000 autónomos trabajando y la otra tiene una empresa con 1.000 trabajadores. ¿Quién es más competitivo? Pues la empresa que tiene 1.000 trabajadores. Va a llegar mucho más que esos 1.000 autónomos de forma individual. Con lo cual, en Andalucía, que tenemos una cantidad de micropymes enorme, el 90 y muy largo %, no tengo el dato ahora mismo en la cabeza, lo son, pues lo que hay es que apostar por ese crecimiento, fusiones, alianzas, cosas de esa naturaleza que nos permita siempre ser más competitivos. Si no superamos también ese tamaño de nuestras empresas, pues las dificultades en el crecimiento pues van a ser mayores. Muy bien, a ver si somos capaces de abordarlo de manera correcta y nos ponemos a la cabeza no de España, sino de Europa, ¿eh? Eso sería ideal. Bueno, os digo, yo observo que la mentalidad del andaluz está cambiando mucho, dentro de que no del todo, porque hay encuestas que muchas veces, y con perdón lo que voy a decir, no tengo nada en contra de los funcionarios, pero a mí cuando leo las encuestas que el 50-60% de los universitarios andaluces quieren ser funcionarios, bueno, pues no es lo que más me agrada, pero es cierto que en el ámbito del emprendimiento, de la innovación y todo eso, pues estamos empezando a retener talento, estamos empezando a que la gente, bueno, pues que sepa que aquí en Andalucía se puede emprender, aquí en Andalucía se puede trabajar, y además estamos captando talento exterior. Lo estamos captando, o sea, cada vez son más esos nómadas digitales que vienen a nuestra comunidad y que, bueno, pues que sirven para también animar a los nuestros, ¿no? Estabas poniendo la transparencia donde aparece la comparación por sector de actividad nacional y de Sevilla, y para la administración pública es verdad que estamos por encima de la media nacional. Esto sí es una realidad. Pero bueno, yo creo que estamos bastante compensados, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pero en vuestro ámbito es así, pero hay otros ámbitos en los que el desfase entre uno y otro es más importante. Bueno, pues muy bien. No sé si María ya quiere... No sé si hay alguna pregunta más. ¿Sí? Yo soy economista, yo he venido aquí... Es mi anterior decano, a escucharles a ustedes, pero no por ser economista, sino porque ando inquieto desde hace muchísimo tiempo, y ya llevo jubilado mucho tiempo, sobre el sector industrial en Andalucía. Y hasta hoy no he sabido el peso específico que ese sector tiene en Sevilla, y entiendo que por los datos que usted ha puesto, también en Andalucía. Sí. Porque hasta hoy yo pensaba que el sector industrial en Andalucía era una pincelada, en un cuadro enorme, de dimensiones enormes. He comprobado que no. Pero también he comprobado que el público en general desconoce la fuerza que ustedes tienen. Sí, cierto. Sí. O sea, el haber hecho una encuesta de 3.500 personas
el resumir de forma tan clara y tan diáfana cuál es la situación de las personas dedicadas al mundo de la industria, a ese sector, que para mí, de hoy en adelante, debe ser el futuro de Andalucía y de Sevilla. Y lo único que quiero es felicitarles, porque para mí, por fin, me he aclarado un poquito de por dónde van los tiros en Sevilla y en Andalucía. Pero creo que ustedes van a ser los dueños del sector informático y del sector de la energía. Y nosotros les podemos acompañar, quiero decir los economistas. Pero si esos dos sectores no los potencian ustedes, no los potenciará nadie. No los potenciará, ni la administración, o algún innovador, o alguna persona que se atreva a ser empresario. Pero creo que tienen un trabajo por delante enorme y les felicito. Pues se lo agradecemos en primer lugar por acompañarnos, muchas gracias, y en segundo lugar por su reflexión, ¿no? Yo lo comentaba antes que somos el sector mayoritario en Andalucía. Nosotros abarcamos más de 3.350 colegiados y como ingeniería, esto es en Sevilla y provincia. Otras ingenierías pues no llegan a este número incluso a nivel andaluz. Quiero decir, somos una masa importante de ingenieros e ingenieras. A nivel andaluz sumamos 13.000. Por lo tanto, tanto ingenieros en toda la provincia o en toda la autonomía tiene que abordar y tiene que impulsar todo esto que estamos pues poniendo hoy aquí de necesidades, que son muchas y además muy cambiantes. Hemos escuchado como Tato decía, bueno, es que en el barómetro que hemos hecho del primer trimestre ya la situación de la energía cambia con respecto al año pasado. Claro, evidentemente ya también va pasando el invierno, ¿no? Hemos pasado un otoño, un invierno y las cosas cambian, pero también hay ya más renovables impuestas, más autoconsumo y el mix energético pues va cambiando, ¿vale? Entonces, todo esto es muy vivo. Estamos viviendo un momento de mucha viveza, de muchos cambios y de muchas necesidades. Por un lado, yo comparto que la administración nos debe de ver como un valor, en el sentido de que si queremos avanzar como sociedad y como industria, tiene que ser de la mano de la ingeniería. O sea, esto está claro. Evidentemente se acompañarán de otras profesiones, pero que la ingeniería tiene ahora una responsabilidad muy importante, y esto lo decimos aquí en esta casa a diario. Por eso estamos siempre respaldando, formando y para tener profesionales que estén a la vanguardia de las nuevas tecnologías, porque esto va cambiando rápidamente. Entonces, si es así, que se conoce más o menos, pues quizás no se conoce la ingeniería técnica industrial de la manera que se debería de conocer. Pero nosotros estamos ahí a tope, para que se sepa lo que hacemos y cómo influenciamos. Sí. Un segundo, le va a dar el micro porque si no, no se oye por el streaming. De los medios de comunicación escritos que hay en Sevilla y en Andalucía, que sí, los sigo casi todos, porque es mi afición, no se habla de la industria. Se habla del mundo empresarial, de las grandes superficies, pero del potencial industrial de Sevilla, en concreto de Málaga y de Andalucía, no se habla. No hay apartado en los medios de comunicación potenciando o tocando los aspectos industriales de Sevilla y de Andalucía. En las páginas tanto de los periódicos más importantes, no quiero mencionarlos, pero no hay una vocación periodística y económica industrial que permita sensibilizar a la gente joven para que en vez de irse a un ayuntamiento o al Estado o a la comunidad autónoma, etcétera, se dediquen, vislumbren el potencial que ante el futuro tiene el sector al que ustedes se dedican. Y los primeros que no se enteran o no quieren enterarse o no les es rentable porque no tiene demanda suficiente,
son los soportes informativos a nivel andaluz. También es verdad que a nivel nacional, menos en la franja mediterránea, también ocurre, porque no nos creemos que podemos ser buenos y grandes industriales, no lo creemos. A ver, Pascual, efectivamente, quizás se debería de hablar más en los medios de comunicación y en prensa de todo lo que significa la industria para nuestra provincia, porque estamos en este contexto, o para nuestra autonomía, y cómo se necesita además que esa industria, para que se desarrolle, hace falta más ingenieros e ingenieras, que lo hemos dicho hoy varias veces. A ver, respecto a la industria, nosotros en Sevilla tenemos dos sectores importantes, hay muchos más, pero voy a recalcar que es la industria aeroespacial, Airbus, y está también la del automóvil, que tenemos a Fasa Renault, donde tenemos muchos compañeros, y también en la aeroespacial, O sea, que ingenieros aeroespaciales habrá muchos, pero también hay muchos ingenieros técnicos. Somos muchos y estamos, como he dicho, en cualquier área, industrial, sanitario. Y es verdad que también en la administración somos necesarios, porque para ver todos estos proyectos hace falta gente y personal cualificado, y entonces hace falta ingenieros también ahí. Pero para que haya trabajo en la administración hace falta gente en la calle. Entonces todo esto es como una combinación. La industria yo veo que va a mejorar, o por lo menos esto ya es una percepción quizás muy personal, y también como representante de esta institución. Tenemos todos los mimbres para poder hacer un cesto resistente y sólido en el sector industrial. ¿Por qué? Porque tenemos muchas necesidades, tenemos una buena ubicación, como hemos dicho, y tenemos fondos donde acudir. Lo importante es tener gente y tener visión. Además, tenemos, y esto ya no quiero entrar pero sí es cierto, que tenemos un momento en nuestra autonomía que hace que, al ser un gobierno sólido, pues las inversiones se vean con otros ojos. Por lo tanto, el sector inversor está apostando mucho más por nuestra tierra. A nosotros, pues de vez en cuando nos llaman para buscar zonas, para logística, en fin, es verdad que en ese sentido también hay cierto revuelo y movimiento. Por ello, creo que la industria en Sevilla y en Andalucía, en particular en Sevilla y en general en Andalucía, va a crecer, y que se debería de tener más en cuenta y fomentar más, como bien comparto con lo que ha dicho Pascual, en prensa, en televisión y en todos los sectores. Sin industria somos, digamos, una provincia o una autonomía que vivimos mucho del sector terciario, tenemos un buen turismo, pero necesitamos una industria fuerte y estamos por debajo de la media nacional. Y eso es una realidad. Y para mejorarlo, pues es cosa de todos, incluido la prensa y los medios de comunicación. Le agradezco que nos vea como un valor y que nos vea como un actor importante en todo esto que vamos a vivir y que ya estamos viviendo, como he dicho, pero durará. Siempre ha habido industria y siempre ha habido ingenieros en las industrias, pero ahora de una manera contundente. ¿Algo por tu parte? Nada, pues agradecer María, aquí a los presentes y a los streaming, y especialmente a mi amigo Pascual, que nos acompañe hoy aquí. Bueno, yo quiero agradecer también a las personas que nos siguen por streaming y a la cadena SER por estar hoy entre nosotros. Es verdad que hoy ha sido un día de muchos eventos en nuestra ciudad, de hecho yo no he podido estar en alguno, que estaba invitada, pero no podíamos dejar pasar más tiempo y ha habido medios de comunicación que nos están siguiendo por streaming. Espero que se ponga en alza y en valor todo lo que hemos hablado a lo largo de la mañana, todos estos datos que son tan importantes para nuestra ciudad y para nuestra autonomía, y que entre todos podamos avanzar. Bueno, nada, muchas gracias a todos los asistentes, a los que nos han seguido por el streaming. Ana y Tato, gracias por darnos luz con estos datos a unas circunstancias que esperemos que en la cita del año próximo puedan ser más positivas. Muchas gracias. Muy bien, gracias a todos. Muchas gracias. Sí, es que lo hemos hablado con ella, estaba hablando y hay muchos actos. Vamos a presentar el barómetro hoy jueves.
Por eso el jueves pasado, pero al final no hubo tiempo y de hecho vi ahí la delegación de fondos europeos y era muy interesante estar. Y tampoco hemos podido. No hemos podido, pero no pasa nada. Pascual, muchísimas gracias. No vi nadie convocar a nada. Si os parece, nos vamos a hacer una foto del grupo. No, nada. Pascual, póngase también. Y Ramón. Sí, Yo vengo del colegio, yo trabajo en el colegio. Eso es que me sonaba.